Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a este primer capítulo, o debería decir audio capítulo de mi nuevo libro, La música desde múltiples inteligencias. Hoy les comparto la introducción del libro, que se llama simplemente La historia de este libro. Y en capítulos posteriores les voy a estar contando sobre otros capítulos del libro para que los puedan conocer también desde este medio. Creo que les van a parecer muy interesantes, ojalá así sea. Por mi parte he estado trabajando casi 7 años, así que imagínense todas las ganas que tengo de compartirles no solamente el proceso, sino también los frutos del proceso a todos ustedes. Bueno, y entre paréntesis ahora te voy a contar sobre los encuentros que me fueron sucediendo en el camino posterior a la publicación de La música en la conciencia, a partir de los cuales va tomando forma este segundo libro. Uno de los encuentros más significativos que tuve en mi investigación luego de la publicación de La música en la conciencia ocurrió a fines de 2020. Por aquel momento me topé con el modelo de la cognición musical corporizada, planteado primeramente por Mark Lehman en 2007, pero muy desarrollado también en las publicaciones del Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical, LEM, de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y por muchos otros autores y grupos de investigación en distintas partes del mundo. Se trata de un paradigma emergente que plantea que la comprensión de la música es un proceso inherentemente corporizado, es decir, no reducible a una mente autónoma, entre comillas, que pueda ser vista de forma independiente al cuerpo. En palabras simples, este modelo nos dice que el cuerpo es un medio absolutamente clave para comprender la música y no simplemente, entre comillas, un efector para hacer sonar un instrumento musical. Se trata, como veremos en capítulos posteriores, de un aporte de vital importancia para la práctica y la enseñanza musical. Un segundo hallazgo de importancia me sucedió en el 2021 cuando me reencontré con una vieja conocida olvidada de mis años como estudiante de biología, la epistemología. Se trata de una rama de la filosofía que estudia el conocimiento y a los condicionantes históricos, científicos y socioculturales que dan forma a un determinado campo de estudio. Desde la mirada epistemológica es relativamente sencillo comprender por qué la música se enseña como se enseña y no de otra forma posible, y de gran importancia cuáles son los supuestos que impregnan nuestra forma de pensar la práctica y la enseñanza musical y de dónde provienen. Al hacer una lectura epistemológica tomé más conciencia de por qué la subjetividad inherente a nuestras experiencias emocionales, corporales, visuales, etc. es tan enormemente subvalorada en la enseñanza musical. Las raíces de este problema están profundamente entramadas en nuestra cultura debido a la enorme influencia que han tenido en nosotros dos buenas amigas que muchas veces parecieran no tener nada que ver con la música: la filosofía y la ciencia. Es que durante los siglos XVII, XVIII, XIX y XX, algunas corrientes filosóficas y científicas tuvieron efectos indeseables sobre las instituciones musicales de Occidente. Más avanzado en el año 2021 me dediqué a leer sobre algo muy relacionado con la epistemología, que es la ética de la educación. La misma es una rama de la filosofía que va directamente a las raíces de los enfoques pedagógicos y toda la actividad educativa. El encuentro con la mirada de la ética me proveyó de una claridad necesaria para mirar en el corazón de la práctica y la enseñanza de la música y para ver los supuestos implícitos que la impregnan. Fue una mañana leyendo un trabajo del doctor Pedro Ortega Ruiz de la Universidad de Murcia, España, cuando me topé con la vital pregunta: ¿qué es lo que verdaderamente merece ser enseñado y aprendido? En paralelo, mi conocimiento en el tema de las emociones musicales se iba profundizando. Por ejemplo, conocí el trabajo de Patrick Jaslin, investigador y profesor de la Universidad de Uppsala, Suecia, en particular sus aportes en relación a las denominadas emociones estéticas de la música. Asimismo, profundicé en mi comprensión de las propuestas de Mauricio Weintraub, psicólogo, director de orquesta y docente, y Marcel Sendner, profesor e investigador especializado de la Universidad de Innsbruck, Austria, sobre todo en relación a lo que llaman las formas de expresarse de las emociones y los estados afectivos musicales respectivamente. Desde la lectura conjunta de sus trabajos tuve muchas ideas nuevas y pude discernir mejor respecto del origen y las cualidades de las emociones que experimentamos cuando escuchamos o hacemos música. Asimismo, me pareció necesario realizar una cierta integración de los aportes de estos tres autores en lo referente a la caracterización de la experiencia emocional en la música.
Otra área en la cual seguí profundizando fue la neurociencia de la música. Si bien en mi primer libro había incluido algunas cuestiones de interés, en los años posteriores pude conocer mejor la obra de Charles Limb, neurocientífico, neurocirujano y músico de jazz, que es uno de los principales referentes a nivel mundial. A través de la lectura de sus investigaciones profundicé mi comprensión sobre cómo las diferentes funciones del cerebro se interconectan durante los mejores momentos de expresión por medio de la música. Particularmente pude relacionar lo observado a nivel cerebral con lo que nos sucede subjetivamente en esos momentos y con la necesidad que tenemos, seamos o no conscientes de ella, de aprender y practicar la música desde perspectivas multimodales. Me refiero a formas de practicar y aprender que integren lo corporal, lo sensorial, lo emocional, lo racional y lo imaginario, entre varias otras cosas. Bueno, entre paréntesis, después me empecé a meter un poco más con cuestiones de educación y pedagogía que van mucho más allá de la música. De hecho, ahora estoy cursando un profesorado en la Universidad Técnica Nacional, por lo que he estado directamente estudiando teorías educativas y pedagógicas que no solamente tienen que ver con la música, sino que van mucho más allá de la música, ¿no? Siguiendo con el libro, te cuento que mis lecturas sobre educación me llevaron inevitablemente a la teoría educativa de David Ausubel. Estas lecturas fueron claves porque a través de ellas comprendí que mis propias ideas, que describo a lo largo del libro, tienen la capacidad de facilitar un proceso de aprendizaje significativo, en la terminología del mencionado autor, que modifica y expande la estructura cognitiva del músico en relación a la música. Así tomé más conciencia sobre el valor de mi propio trabajo y mis ganas de sentarme a escribir cotidianamente se empezaron a parecer a las de un perro hogareño en relación a su sagrado paseo por el barrio de cada día. Siguiendo con las teorías educativas, uno de los hallazgos claves en mis investigaciones posteriores a la música en la conciencia tuvo lugar en 2023 cuando me topé o me reencontré con el postulado de las inteligencias múltiples del psicólogo Howard Gardner. Más que un hallazgo fue un reencuentro debido a que ya conocía básicamente su propuesta. Me di cuenta de que lo planteado en mi primer libro en relación a la percepción musical podía describirse tranquilamente en términos de inteligencias múltiples. Esto representaba una clara ventaja, ya que la comunidad musical y educativa se encuentran más o menos al tanto de las ideas de Gardner. Entonces, en lugar de referirme a los procesos de percepción y comprensión de la música en términos relativamente nuevos, acuñados por mí mismo, podía usar la terminología de Gardner que sería más fácilmente comprendida por la mayoría de las personas. De esta decisión proviene el título del libro, La música desde múltiples inteligencias. Otro hallazgo de importancia fueron los aportes de autoras como Susan Hallam y Eleonora Consina en materia de metacognición aplicada a la práctica musical, ambas profesoras e investigadoras especializadas en las universidades de Londres y Padua, respectivamente. Sus investigaciones me ayudaron a comprender mejor la dimensión metacognitiva de la práctica musical. Básicamente, esto se refiere a la capacidad de reflexionar, monitorear, intervenir y mejorar los propios procesos de aprendizaje. Combinando esto con mi experiencia en investigación científica, muchos años de plantear hipótesis y pensar en cómo evaluarlas, desarrollé una forma de sistematizar el análisis metacognitivo en relación a problemáticas vinculadas con la práctica musical que comparto en el capítulo sobre metacognición. Por último, ya en pleno proceso de escribir este libro, muy a principios de 2025, retomé mis lecturas del tema de la metáfora musical que había conocido algunos años antes. Recordé el trabajo de Roger Scruton, filósofo y escritor, en relación a este tema y profundicé con la lectura de otros autores y comprendí que me había reencontrado con algo importante, una inteligencia lingüística en relación a la música. El proceso de conectar todas estas cosas, entre muchas otras que aquí no estoy mencionando, fue tierra fértil para que muchas comprensiones broten, enraicen y crezcan. Si bien este proceso de investigación que emprendí en el 2018 es algo que no termina nunca, los 5 años y medio transcurridos entre la publicación de mi primer libro y la presente obra han sido, en términos de aprendizaje, tan significativos como mi doctorado en biología en la Universidad Nacional de Mar del Plata. En este sentido, veo a este libro como una especie de segunda tesis doctoral, entre comillas, en la cual asiento de forma escrita lo investigado, aprendido y desarrollado ahora en relación a la música. A través de este proceso de investigación y redacción sostenido en el tiempo, me fui convirtiendo, sin habérmelo propuesto, en algo que creo era casi inevitable para mi persona. Una persona que investiga sobre el fenómeno musical.
En paralelo a esta investigación fui aprendiendo mucho y madurando también en mi propia práctica musical, gracias a lo aprendido junto a un maestro que supo transmitirme conocimientos muy valiosos. En 2021 comencé a escribir mis propias obras orquestales, lo que supuso un paso muy importante para mí y una motivación enorme. Seguí también componiendo y grabando algunos singles de estilos variados en colaboración con otros músicos y artistas, como El Momento Previo, En el Silencio y Fuga, y en 2024 terminé de escribir mis 3 escenas sinfónicas. En paralelo, fui desarrollando la propuesta que presento en este libro en relación a la interpretación musical desde múltiples inteligencias, que se gestó desde la práctica instrumental en mi casa. En casi todas las sesiones de práctica musical seguía constatando la importancia de considerar e integrar los temas que trato en este libro al momento de hacer y estudiar música. Escribir me resultó necesario e ineludible porque, en definitiva, conectar la investigación científica, la música y la escritura es algo que realmente me apasiona. Obviamente fueron muchísimas horas de estar sentado escribiendo en casa, pero también en cafés, en colectivos y en los lugares donde trabajo cuando disponía de algún momento libre. Bueno, hasta aquí llegamos con la introducción del libro, que es la historia de este libro. Espero que te haya parecido interesante y que vayas, despertando intereses por los temas que se van a tratar en los próximos capítulos. Para mí ha sido realmente un proceso muy importante, tanto a nivel personal, humano diría, como así también a nivel profesional. Y como les decía al principio, después de casi 7 años, fueron 6 años y 10 meses de estar investigando, tengo muchas ganas de compartir los frutos de esta investigación que, creo que les van a parecer interesantes. Ojalá así sea. Les mando un abrazo, que tengan un lindo día o una buena noche y nos reencontramos en el próximo capítulo.